Bien, buenas tardes. Vamos a ver uno de los temas importantes en ergonomía, que es la parte de instrumentos de medición, o sea, todo aquello que haga el control en la interfase hombre-máquina. Recordemos que esta parte, que son las interfaces de comunicación, está encuadrado dentro de lo que sería la ergonomía cognitiva, donde hablamos de los biorritmos y de las interfaces de comunicación. Todo lo que pueda hacer la información que nosotros recibimos o lo que hacemos con esa información está contemplado en el sistema hombre-máquina. Pero lo importante es definir perfectamente bien cuáles son las características que tienen que tener los instrumentos, las escalas, los tableros, los controles, es decir, todos los sistemas de control y comando. ¿Por qué? Porque de eso dependerá la calidad de la operación o la calidad de lo que nosotros estemos haciendo. Para ello tenemos que tener en cuenta que la percepción de la información tiene algunas pautas que se tienen que cumplir. Primero, la información tiene que ser la adecuada. Si nosotros recibimos una información errónea, evidentemente nos va a dar como resultado el hecho de que tomemos decisiones erróneas. Entonces, esa información tiene que ser la que nosotros necesitamos. Los datos tienen que ser reales, es decir, no nos sirven instrumentos que son muy difíciles de leer o que no nos dan los datos correctos. Por lo tanto, los instrumentos y los sistemas de control necesitan que se los chequee regularmente. Desde el punto de vista de la ISO 9000 de calidad, los instrumentos tienen que ser calibrados por lo menos una vez al año, como para que la información que se esté leyendo es correcta. Esa información en algunos casos es muy crítica. Nosotros podemos tomar como dato o como instrumento un reloj. Para saber la hora, a la hora que tenemos que almorzar o llegar a un lugar, un minuto más o un minuto menos no nos importa. Pero cuando esa información en ese reloj depende del lanzamiento de un misil o depende de la hora en que nació una criatura, el dato tiene que ser real. Es importante la precisión que tenga esa información. Tercer punto, necesitamos evitar información excesiva para que la persona no se abrume y no tome malas decisiones o se sobrecargue sistemáticamente todo su sistema nervioso porque recibe demasiada información. Después vamos a ver que hay información que es prioritaria, que es la primera que nosotros tenemos que tener, y que hay información que es secundaria, que es aquella información que se puede leer después o que no es tan acuciosa. La información debe llegar a tiempo. Si un instrumento tiene mucha inercia, es decir, tarda mucho tiempo en llegar al dato, no nos sirve. La información tiene que ser precisa, tiene que ser constante, tiene que ser exacta y tiene que ser rápida. Los datos tienen que ser precisos. A veces hay instrumentos donde es muy difícil leerlo, después lo vamos a ver en la parte de escalas, y necesitamos saber qué grado de precisión nosotros tenemos que tener. Imaginen lo siguiente, un medidor de flujo que depende para el anestesista, por ejemplo, de la cantidad de anestesia que le tiene que dar a un paciente. Si el instrumento no es preciso y le da poca anestesia, porque no puede leer bien, el tipo se le despierta en la mitad de la operación. Si le da mucha anestesia, se le muere en la operación. Entonces los datos tienen que ser precisos. No debe existir ambigüedad. A veces los que diseñan instrumentos o que hacen algunas cosas de este tipo, usan la creatividad y por ahí le dan un color o un tono o una señal que no es la correcta. Si el instrumento me indica que hay ambigüedad, puede dar lecturas erróneas y eso puede ser muy peligroso. El canal de percepción debe ser el adecuado. Puede ser el canal visual, el canal auditivo, el canal táctil. Pero nosotros tenemos que ver que la información que nosotros estamos recibiendo viene por el canal adecuado. Si es un lugar donde hay muchísimo ruido, nosotros no podemos poner una información que sea auditiva, porque probablemente se disimule, se pierda en el medio del ruido. Y por último, tenemos que tener una disposición racional de los instrumentos. Los instrumentos tienen que estar ordenados de forma tal de que yo lea primero los más importantes, luego los secundarios, y que además esos coincidan con la posición de lo que yo estoy midiendo. Estas son pautas generales que caben para la información visual, para la información auditiva, para la información táctil. Recordemos que el gusto y el olfato casi no se usan como elementos de percepción porque dependen mucho de la persona que
vaya a medir. La percepción de la información que nosotros en el sistema hombre-máquina conocemos como input, se divide básicamente en tres partes. La información visual que nosotros recibimos es aproximadamente el 80%. Carteles, luces, luminosidad, es decir, señales, instrumentos, cosas que nosotros podemos percibir a la vista. La información auditiva es aproximadamente un 15%. Y la información táctil, aquella que nosotros percibimos a través del tacto, como el hecho de poder identificar un botón en un tablero, es aproximadamente el 5%. Esto puede no ser absolutamente exacto, pero genéricamente se puede decir de esa manera. ¿Qué es lo que nosotros percibimos en un instrumento o en un sistema de aviso? Percibimos forma, color, brillo, movimiento. Por ejemplo, en una sirena, o en el sistema de una sirena de los bomberos, nosotros tenemos el color de las luces, que es rojo, el brillo que se ve a través de varias cuadras, el movimiento de la licuadora que va girando, el tamaño de esa luz para que se vea a la distancia. Se complementa con sonidos, como es la alarma de una autobomba, y esos sonidos pueden ser bitonales, continuos, ululantes, es decir, podemos tener una gran variedad de informaciones. En cuanto a la información táctil, lo que vamos a percibir son texturas, es decir, qué forma tienen las manijas, los volantes, los sistemas de comando, que puede ser liso, rugoso, acanalado, con forma. Es decir, tenemos un montón de entradas de información a la cual llamamos inputs. Recordemos que la máquina ejecuta la información que nosotros le damos, o la acción que nosotros le damos, y me brinda como información de salida los llamados outputs, que son la información que yo percibo. Cada información tiene básicamente algunas cosas que nosotros tenemos que cumplir, o qué características tienen que cumplirse. La ventaja que tiene la información auditiva es que el sonido llega en cualquier dirección, es decir, yo no tengo que estar mirando para percibir una alarma. Ustedes pueden estar calentando la comida, ponen el microondas, y cuando suena la campanita del microondas, no hace falta que lo estén mirando, la información les llega igual. La señal auditiva tiene respuesta inmediata, aunque la persona esté cansada, esté distraída. Cuando ustedes escuchan el despertador en la mañana, se despiertan, por más que estén dormidos. Es decir, la señal auditiva les da una respuesta que es rápida. Lo mismo pasa con un bocinazo, lo mismo pasa con el ruido de una alarma de incendio, de una alarma de bombardeo, del timbre de la puerta, el teléfono y un montón de cosas más. La ventaja que tiene la señal auditiva es que el controlador, la persona, reacciona aunque esté cansado. Es decir, que un timbre, aunque vos estés profundamente dormido, te hace despertar y levantar. Admite grandísimas variaciones de tono, de sonido, de duración, de formato. Se puede combinar con estímulos visuales, es decir, yo puedo tener una alarma que suena en forma auditiva, pero además se prende una luz, y esa luz además puede titilar. Puedo darle infinitas variedades que todas son válidas. Cuando estoy en un lugar ruidoso, el tono debe estar por encima del ruido ambiente. Por ejemplo, una alarma de movimiento de un puente grúa tiene que tener una tonalidad lo suficientemente alta como para que se destaque del ruido ambiente y yo pueda percibir que el puente grúa se esté moviendo. Pero además, ese puente grúa seguramente va a tener una luz giratoria para que me indique en qué lugar se está moviendo. ¿Por qué? Porque se está moviendo una carga. Esto dependerá de la fuente de emisión y del estado del oído. Hay personas que no tienen buen oído, y entonces tendré que ver que el nivel de la fuente de emisión, es decir, lo que emite el sonido, esté lo suficientemente alto. La ventaja de la información auditiva o del sonido, es que se propaga en sólidos, en líquidos y en aire. Se puede asociar a las alarmas, a los avisos, a las comunicaciones, a los estados. Cuando hablo de los estados estoy diciendo frío, caliente, lleno, vacío, es decir, el estado de situación en que está un motor, un equipo, una instalación, un tanque. No es necesario direccionar el emisor se esparce por todo el lugar y nosotros percibimos la información sin ningún tipo de problema. El otro tipo de información que nosotros percibimos es lo que se llama información táctil, es decir, aquellas que percibimos a través del tacto. ¿Qué percibimos? Frío, calor, rugosidad, forma, tensión. Cuando hablo de tensión estoy diciendo cuán duro es algo,
Eso es una forma de tensión. En general se usa para tareas de baja luminosidad, cuando yo tengo que operar cosas identificándolas con la mano. Hola. Estamos hablando de reanudar a través de la información táctil, percibir información. Decíamos, se usa para tareas de baja luminosidad. Se usa para memorizar comandos. Esto me permite, por la forma de los comandos, poder memorizarlos fácilmente. Se puede asociar a las formas de los elementos. Lo vimos en información táctil, que en los aviones, por ejemplo, se le da la forma de las alas para saber cuál es la palanca que tengo que mover. Sirve para ajuste fino, para selección, para reconocimiento. Es lo que nosotros hacemos cuando movemos la palanquita del microondas para darle mayor potencia, menor potencia, descongelar. Estamos eligiendo y lo hacemos como información táctil y visual a la vez. Se opera sobre perillas, sobre palancas, sobre volantes, sobre manivelas. Cuando estamos conduciendo un auto, nosotros movemos la luz de giro, encendemos el limpiaparabrisas, hacemos los cambios con la palanca, es decir, estamos usando información táctil porque la reconocemos en la oscuridad. Permite el armado a ciega de componentes o de partes por su forma, requiere un entrenamiento del operador, es aplicable a no videntes. En muchas industrias se usan no videntes, por ejemplo en los bancos se usan los no videntes, hay un grupo de no videntes para reconocer al tacto los billetes falsos. Eso es una información visual. Facilita la información táctil, facilita la memorización del comando y facilita el entrenamiento del operador. En algún momento hablamos de que a través de estos comandos se entrenaban pilotos de avión. La información visual tiene que tener algunas características. Por ejemplo, principio de economía. Esto significa suministrar solamente la información necesaria para no sobrecargar al operador o confundir con demasiada información. Después vamos a ver algún ejemplo donde vos tenés un display que está lleno de luces y de comandos, y cuando se empiezan a prender las luces el operador no sabe para dónde agarrar porque es demasiada la información que recibe. Tiene que haber un principio de compatibilidad. El indicador se debe mover en el mismo sentido de lo que está reflejando o midiendo. Un acelerador, bueno, cuando yo acelero el auto, el velocímetro sube de izquierda a derecha y disminuye de derecha a izquierda. El tanque de nafta está vacío o está lleno, y así sucesivamente. El principio de disposición significa que la ubicación del instrumento debe ser concordante con la ubicación del equipo que está bajo control, y esta ubicación puede ser vertical u horizontal en el panel. Yo puedo ordenarla según mi necesidad. Y hay un principio de codificación que dice que todos los indicadores deben estar rotulados para identificación, deben estar en el idioma y la unidad de medida conocida en SIMELA. SIMELA es el Sistema Métrico Lineal Argentino. Yo no puedo traer, o no debo poner instrumentos en otras unidades de medida que no sean las que se usan en el país, porque eso me puede dar errores de lectura, porque la gente no está acostumbrada a leerlo. Estos principios de codificación también me dicen que pueden tener campos coloreados para facilitar la lectura y la interpretación de lo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, puedo tener un instrumento que esté en celeste cuando está frío, en verde cuando está mejorando, en amarillo cuando se está recalentando y en rojo cuando está caliente, por ejemplo. Los ejemplos son infinitos y después los vamos a ver. ¿Cómo diseño los instrumentos de medición? Los instrumentos deben leerse rápidamente, no tienen que ser complicados para leer porque si no, no me sirven. Deben tener la precisión necesaria. Yo no le puedo dar demasiada precisión para un instrumento que mide litros de agua o cosas por el estilo, porque no me sirve tenerlo en centilitros o en mililitros, porque sería demasiada precisión. Las escalas deben ser claras, sin ambigüedades. No tienen que darse o prestarse a que yo pueda leer varias cosas al mismo tiempo. Preferentemente la información tiene que ser directa, sin necesidad de operaciones mentales. O sea, no que tenga que multiplicar por 100 o por 10 o integrando las cifras. Después vamos a ver que hay instrumentos antiguos que tienen ese problema. El instrumento no tiene que tener mucha inercia. ¿Esto qué significa?
que tiene que darme el dato en el menor tiempo posible. Cuando ustedes se toman la temperatura con un termómetro, lo que hacen es ponerlo bajo la axila durante 1 minuto. ¿Para qué? Para que se expanda el mercurio y me dé el dato exacto. Ese instrumento en 1 minuto me tiene que dar la información, pero si yo estoy piloteando un avión, esa información en 1 minuto hice 80 kilómetros, entonces no me sirve, tiene que ser muchísimo más rápida. Cada dial debe distinguirse o rotularse para poder identificarlo fácilmente, a ver qué es lo que mide. Y, volviendo al punto que decíamos antes, los instrumentos deben calibrarse regularmente. Lo normal es que por un tema de calidad se hagan una vez por año.